y muchas gracias sobre todo a Paco, por supuesto, a Paco Marcellán, nuestro conferenciante de hoy. Para preguntas, etcétera, podéis activar vuestros micrófonos si queréis durante la charla. Bueno, Paco no necesita, y menos en este entorno, presentación ninguna, sobradamente conocido por todos, así que directamente vamos a ir al meollo. Nos va a hablar Paco de Perturbation of Orthogonal Polynomials, Discrete and Continuous Darboux Transformation. Cuando quieras, Paco, muchísimas gracias otra vez por tenerte. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en el Seminario Rubio de Francia otra vez. Estuve el año pasado, un poquito antes del comienzo de la pandemia, y espero que esta charla, independientemente de los resultados electorales de Madrid, abra una nueva vía de alegría post-pandemia. Mi presentación va a estar dedicada a un tema que últimamente estamos trabajando con varias gente, dedicado a lo que se denominan habitualmente transformaciones de Darboux, el caso concreto, discreto y el caso continuo. El caso discreto, así ya por avanzar un poquitito la idea, va a estar ligado con factorizaciones de matrices de Jacobi, pero se pueden extender al modelo también de polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, como puede ser, pongamos por caso, matrices CMV, matrices Hessenberg, mientras que el caso continuo está ligado a lo que en ecuaciones diferenciales se llama el método de factorización, método introducido por Schrödinger, que básicamente aborda operadores diferenciales de segundo orden, su factorización, y que últimamente ha generado bastante literatura en torno a un tema en el cual matemáticos españoles están jugando un papel distinguido, que es el de los polinomios ortogonales excepcionales, y nombres como David Gómez Ullate o Antonio Durán están en esos momentos liderando muchas de las investigaciones en el tema. O sea que realmente lo que vamos a abordar hoy va a ser una teoría de generación de polinomios ortogonales a través de factorizaciones de matrices por una parte y de operadores diferenciales de segundo orden. El esquema de mi presentación va a ser muy sencillo. En primer lugar, por aquello de recordar la teoría de polinomios ortogonales, explicaré unas ideas básicas, pero sobre todo me orientaré a dos elementos que juegan un papel muy importante en la teoría de transformaciones discretas de Darboux, que son las funciones de Stieltjes y los funcionales lineales. En particular, me centraré en dos modelos de transformaciones espectrales, en el caso discreto, que son las lineales y las racionales, que están íntimamente ligadas precisamente a las transformaciones discretas. A continuación, me centraré en lo que denominaremos transformaciones de Darboux continuas, motivadas precisamente por la ecuación de Schrödinger, y al final daré un pequeño apunte sobre polinomios excepcionales ortogonales que aparecen de una manera natural en el estudio de las transformaciones de Darboux continuas a través de un método que se llama el método de Darboux-Krohn. Muy bien, con estas ideas empiezo recordando, aquellos que conocen la teoría de polinomios ortogonales les va a sonar bien sabido, que vamos a considerar funcionales lineales en el espacio de los polinomios en una variable, en principio con coeficientes complejos. Y denotaremos por U sub n la sucesión de momentos, es decir, la actuación del funcional U sobre el monomio x elevado a n será lo que denominaremos el momento de orden. Como ejemplo clásico de funcionales lineales, los que aparecen más a menudo en la literatura, son los asociados con una medida de Borel positiva, soportada en un subconjunto de la recta real, subconjunto que puede ser finito o infinito. En el caso infinito tendremos, como veremos a continuación,
el elemento clave, que son las sucesiones de polinomios ortogonales. En el caso finito tendremos modelos discretos en el cual solamente tendremos un número finito de elementos en la sucesión. Dado cualquier funcional lineal, podemos asociarle de la manera convencional una forma bilineal que viene definida de la manera que indico a continuación. La actuación de la forma bilineal sobre una pareja de polinomios es sencillamente la actuación del funcional sobre el producto de los polinomios. Y para cada funcional lineal podemos definir una matriz de Gram asociado al funcional, a la forma bilineal, en resumidas cuentas, y teniendo en cuenta una propiedad importante que satisface ese funcional bilineal, es decir, el carácter simétrico de la multiplicación por X, tenemos que la matriz H es una matriz estructurada que se conoce en la literatura como matriz de Hankel. Las matrices de Hankel son matrices que aparecen muy a menudo en teoría de control y vienen caracterizadas por el hecho de que los elementos de las antidiagonales son constantes. Un funcional lineal se dirá cuasi definido si, atendiendo a las submatrices principales centrales de la matriz de Gram, estas matrices son no singulares para todo valor de n. Y si esas matrices son definidas positivas, entonces el funcional lineal se denominará definido positivo. En la literatura, la base del trabajo está centrada fundamentalmente en los funcionales definidos positivos. En el momento que ya tenemos el funcional y tenemos la matriz, podemos introducir lo que denominaremos una sucesión de polinomios ortogonales mónicos. Son polinomios que verifican estas tres condiciones. El grado del polinomio P sub n es exactamente n. El producto de los polinomios es 0 si los grados son diferentes. Y el producto de un polinomio por sí mismo es distinto de 0, de manera que en un caso definido positivo, la caracterización viene dada por el hecho de que el producto del polinomio P sub n por sí mismo es estrictamente positivo. Existe una aproximación natural a los polinomios ortogonales a través precisamente de lo que se denomina la factorización Gauss-Borel de la matriz de Hankel. Esa factorización Gauss-Borel nos dice que la puedo representar como producto de una matriz S-1, una matriz diagonal y la traspuesta de la primera. Entonces, esa matriz D diagonal, en el caso particular que yo consiga que sea con unos en la diagonal, me dirá que la matriz S-1 nos da la matriz de cambio base de la base canónica a la familia de polinomios ortonormales. Si la matriz D es diagonal, pero no tiene entradas positivas, tiene entradas con signo, y la matriz S es una matriz con unos en la diagonal principal, entonces tendremos lo que se llama en general factorización de Gauss-Borel, que es válida en lo que antes hemos denominado el caso cuasi definido. Hay que observar, como he señalado hace un momento, que en el caso de que estemos con un funcional definido positivo, podemos hablar de familia de polinomios ortonormales, definido de la manera que indico en la transparencia, y en este caso, en la factorización Gauss-Borel, como he dicho anteriormente, las entradas D son positivas y la factorización de la matriz H, que he llamado Gauss-Borel, en el caso definido es lo que se conoce, el caso definido positivo, es lo que se conoce como factorización Cholesky. Muy bien, en el caso cuasi definido es bien conocido, a raíz precisamente de esa propiedad de simetría de la multiplicación por X, que los polinomios mónicos satisfacen una relación de recurrencia a tres términos. Es la relación que he indicado en la transparencia, donde los coeficientes B sub n y C sub n, conocidos como coeficientes de recurrencia, satisfacen
la condición de que el C sub n es siempre distinto de 0 en la hipótesis de carácter cuasi definido. Pero recíprocamente es también cierto, se conoce en la literatura como teorema de Favart, que si tengo una sucesión de polinomios mónicos definida a través de una relación de recurrencia a 3 términos, donde los C sub n son diferentes de 0, existe un funcional cuasi definido respecto al cual los polinomios P sub n son ortogonales. Es importante señalar que la contraparte matricial de la relación de recurrencia a 3 términos nos da la representación matricial del operador de multiplicación en términos de la base ortogonal. Y teniendo en cuenta la estructura de la recurrencia, esa matriz de representación del operador de multiplicación es una matriz tridiagonal que recibe el nombre de matriz de Jacobi asociada al funcional lineal o equivalentemente a la sucesión de polinomios ortogonales. Es un hecho también muy sencillito el probar que esta matriz de Jacobi viene representada mediante una semejanza de matrices respecto a la matriz de desplazamiento. La matriz de desplazamiento no es otra cosa que la representación de la multiplicación por X respecto a la base de los monóculos. O sea que, como veréis, existe una íntima conexión entre matriz de Gram. La matriz de Gram, a través de la factorización Gauss-Borel, me genera esa matriz de cambio de base, que ya he denominado S-1, y a través de la matriz de cambio de base queda generada de manera automática la matriz de Jacobi. Como antes he señalado, tenemos el teorema de Favart, que es una especie de teorema inverso. Nos dice que, dada una sucesión de polinomios mónicos que satisfacen una relación de recurrencia a 3 términos, son ortogonales respecto a un funcional lineal si y solo si C sub n es diferente de 0. Este hecho va a ser relevante. ¿Por qué? Porque si consideramos una sucesión de polinomios mónicos definidas, fijaros bien, a través de la misma relación de recurrencia con un desplazamiento en los índices, en los coeficientes, nos aparece una nueva sucesión generada por esa relación de recurrencia, sucesión que denomino Q sub n, y que evidentemente será ortogonal a un determinado funcional que recibe el nombre de funcional asociado de primera especie, y estos polinomios Q sub n se denominan polinomios asociados de primera especie. Estos polinomios admiten una representación muy sencilla a través de la actuación del funcional U sobre el cociente P sub n más 1 de X menos P sub n más 1 de Y partido por X menos Y. Ese es un polinomio en X en Y, pero si hacemos actuar el funcional U exclusivamente sobre la variable Y, nos da lugar a un polinomio exactamente de grado n que constituye la representación directa, no a través de la relación de recurrencia, sino a través de los polinomios ortogonales de los polinomios asociados de primera especie. La conexión con ecuaciones en diferencias es notable porque si consideramos una ecuación diferencias de segundo orden con parámetros B sub n y C sub n, es un ejercicio sencillo el probar que las sucesiones P sub n y Q sub n constituyen una base del espacio bidimensional de soluciones de la ecuación en diferencias de segundo orden. Y hay que destacar que esta ecuación en diferencia de segundo orden tiene una relación muy estrecha con el operador de Schrödinger discreto en una dimensión que os he definido de la manera que señalo ahí. Ese operador, actuando sobre una sucesión U, es tal que el elemento enésimo de la solución viene definido como U sub n más 1 más B sub n, U sub n, más U sub n menos 1, que es una discretización precisamente del operador de Schrödinger de segundo orden con un potencial discreto
que es precisamente el B sub n. Asimismo, indicaros que es de utilidad la introducción de otra familia de polinomios ortogonales que se suelen llamar polinomios correcursivos, que vienen definidos a través de una condición inicial diferente de la tradicional. Es sencillamente introducir una constante, un shift, en la condición inicial, y entonces estos polinomios correcursivos se pueden expresar de acuerdo con el resultado que antes os he indicado respecto a el espacio de soluciones de ecuaciones en diferencia de segundo orden, como una combinación lineal de los polinomios ortogonales y los polinomios asociados de primera especie, que a partir de ahora los denotaré con un superíndice de orden 1. El funcional correspondiente se denotará como U super alfa y veremos que jugará un papel importante en algunos de los elementos que veremos a continuación. Introducidos los funcionales, introducidos los polinomios, vamos a avanzar un poquito más en la estructura del espacio de los funcionales lineales. Dados dos funcionales lineales, definiremos un producto de los dos funcionales como un funcional cuyos momentos vienen definidos a través de la suma de Cauchy de los momentos. Es lo que tradicionalmente se conoce en teoría de señal como un producto discreto de convolución. Y para estos funcionales se puede comprobar de una manera muy sencillita que si delta es el funcional lineal de evaluación en un punto A de un polinomio, el producto de U por la delta en el cero reproduce el propio funcional U. Es decir, el delta sub cero, la delta de Dirac convencional, es un funcional que representa el elemento unitario respecto al producto que antes he indicado. Y el funcional lineal W, tal que el producto de U por W es la delta de Dirac, se denomina inverso del funcional U. Hay que observar que, de acuerdo con la definición, si el primer momento de U es distinto de cero, queda garantizada la existencia de un funcional W inverso. El problema interesante, que no vamos a abordar en esta presentación, es tratar de establecer qué relación existe entre los polinomios ortogonales de un funcional U cuasi definido y los polinomios ortogonales del funcional W, caso que sea cuasi definido. Ese funcional inverso lo denotaremos por U menos 1. Esa estructura del mundo de los funcionales lineales tiene una contrapartida desde el punto de vista analítico, y es a través de lo que denominamos la función de Stieltjes asociada al funcional. La función de Stieltjes asociada al funcional no es otra cosa que un espejo del funcional, un espejo de la sucesión de momentos. En el fondo no es otra cosa lo que en teoría de señal se llama la transformada Z de una sucesión discreta. Es una función que está definida en torno al punto del infinito, y hay que señalar la íntima conexión de esta función de Stieltjes con un problema clásico de aproximación racional, que son los aproximantes de Padé. El problema de aproximación racional reside en encontrar dos polinomios, P sub n y Q sub n menos 1, P sub n de grado n y Q sub n menos 1 de grado n menos 1, tales que P sub n por S sub U menos la constante U sub 0 en primer momento por Q sub n menos 1 sea una O mayúscula de 1 partido por Z elevado a n más 1. La solución de ese problema es bien conocida y son precisamente esos P sub n son los polinomios ortogonales respecto al funcional U, y los Q sub n menos 1 son los polinomios asociados de primera especie. Es decir, las funciones de Stieltjes no solamente constituyen un espejo de la sucesión de los momentos, sino que tienen una íntima relación con la sucesión de polinomios ortogonales asociados al funcional U.
Y también es relevante la conexión de funciones de Stieltjes con fracciones continuas vinculadas precisamente a los coeficientes de la relación de recurrencia a tres términos. Así como un detalle importante es la lectura algebraica muy sencilla que se da entre funcionales lineales y sus correspondientes funciones de Stieltjes. Por ejemplo, la conexión entre la función de Stieltjes de un funcional U y su inverso es la que figura en primer lugar. La conexión entre la función de Stieltjes del funcional asociado y el inverso de un funcional aparece en el punto 2. La relación entre la función de Stieltjes de los polinomios asociados y correcursivos aparece respectivamente en los apartados 3 y 4. Si tenemos relaciones analíticas muy sencillas entre las funciones de Stieltjes que mejoran cualitativamente la información que tenemos para los funcionales. Y además se puede comprobar de una manera muy sencillita que existe una relación directa entre el funcional de primera especie y el inverso de U. Es a través de esa estructura U super 1, una constante, x cuadrado, 1 menos 1. Veremos que este tipo de relaciones juega un papel importante en el marco de las transformaciones espectrales. Y en cuanto al funcional asociado, trabajando con la relación entre las funciones Stieltjes, se puede comprobar una relación directa entre los funcionales. Pasemos a continuación a las transformaciones de Darboux discretas. Como os he dicho, el modelo discreto está ligado a factorizaciones de la discretización de un operador diferencial. He asumido que la discretización del operador diferencial me lleva a una matriz tridiagonal, una matriz de Jacobi, y entonces supongamos que la matriz J desplazada con un múltiplo de la identidad admite una factorización LU. Recuerdo que la factorización LU significa que la matriz L es una matriz bidiagonal inferior con 1 en la diagonal y la matriz U mayúscula es una matriz bidiagonal superior. Entonces el resultado interesante es que si hacemos la factorización LU en la matriz J menos A por la identidad, al permutar la L y la U se genera de nuevo una matriz tridiagonal que llamo J tilde, cuya medida espectral está asociada a una perturbación del funcional U relativo a la matriz J multiplicado por X menos A, por un polinomio. Esto es lo que se denomina en la literatura una transformación canónica o básica de Christoffel, es decir, la multiplicación de un funcional por un polinomio, en este caso un polinomio de grado 1. En esas condiciones se demuestra de una manera muy sencillita que si el funcional U es un funcional cuasi definido, es decir, tiene asociada una familia de polinomios ortogonales, entonces el funcional U tilde es cuasi definido si y solo si la evaluación de los polinomios P sub n en el punto A, en el cero del polinomio, es siempre distinta de cero. Y en ese caso existe una representación muy sencillita para los polinomios ortogonales respecto a U tilde, que es lo que se llama la fórmula de Christoffel, que es la que os indico en el teorema. Instrumentos que teníamos: matriz de Jacobi, polinomios ortogonales, funciones Stieltjes. Se puede comprobar, es un ejercicio elemental utilizando los momentos, la relación entre los momentos, que la función de Stieltjes para el funcional U tilde se puede representar como el producto de z menos a por la función de Stieltjes de U menos una constante que es precisamente el momento inicial. He de destacar que las transformaciones canónicas de Christoffel están relacionadas con una regla muy interesante en integración numérica
que es la regla de Gauss-Radau, frente a la idea tradicional de la cuadratura gaussiana, en la cual los nodos de los polinomios ortogonales nos dan el máximo grado de exactitud en la fórmula de integración. Gauss-Radau nos deja el grado de libertad de utilizar un nodo extra. Y ese nodo extra implica que para tener un grado de exactitud máximo, en este caso 2n menos 2, los nodos restantes en la fórmula de cuadratura son precisamente los ceros de ese polinomio ortogonal Pn. La composición de dos transformaciones canónicas, es decir, una transformación cuadrática, está ligada a otro modelo muy interesante en cuadratura numérica, que son las fórmulas denominadas de Gauss-Lobato. La relación entre el análisis clásico y el álgebra lineal numérica está descrita sobre la base de estas transformaciones discretas en un artículo clásico y muy interesante de Walter Gaussky del año 2002, precisamente la relación entre cuadratura numérica y álgebra lineal numérica. En el caso de la transformación cuadrática, la iteración de una transformación básica de Christoffel, obtuvimos con Maribel Bueno en el año 2005 un artículo en el cual deducimos que si tengo la matriz de Jacobi asociada a un funcional, hacemos un shift, y en lugar de la factorización LU, hacemos la conocida transformación QR, donde Q es una matriz tal que Q por su traspuesta es la identidad y la R es una matriz triangular superior. Entonces, la matriz de Jacobi asociada a la V no es otra cosa que, salvo el desplazamiento C, una conmutación de los factores Q y R. Es decir, que este resultado nos da una idea de que la iteración no se basa única y exclusivamente en la factorización LU, sino que se basa precisamente en la factorización QR. Esta idea ha sido explotada posteriormente en el tratamiento de polinomios ortogonales de Sobolev en el caso discreto. Por otra parte, si yo tengo la matriz J, la matriz de Jacobi, hacemos el shift como antes, pero en lugar de la factorización LU, atendemos a una factorización UL que existe, pero atención, no es única, depende de un parámetro. Entonces, si conmutamos las matrices U y L, repito, L bidiagonal inferior con unos en la diagonal y U una bidiagonal superior, entonces LU es de nuevo una matriz tridiagonal que rectificamos mediante el shift A. Y de esta manera la resolución espectral de esta nueva matriz nos da un funcional que viene definido de la manera que os indico a continuación. Es lo que se llama la transformación canónica de Jerónimos. Es una solución a un problema que esencialmente es encontrar la U techo, tal que X menos A por U techo nos da la U conocida. Y entonces aparece ese parámetro libre, M mayúscula, que es sencillamente un parámetro asociado a una masa de Dirac precisamente en el punto A. Y se puede demostrar de una manera muy sencillita que si U es un funcional cuasi definido, el funcional U techo es cuasi definido si y solo si el parámetro A sub n asociado a ese polinomio, P sub n por M más Q sub n menos 1, curiosamente un polinomio correcursivo, es distinto de 0. Y en ese caso, los P sub n techo se pueden representar como una combinación lineal de P sub n y P sub n menos 1. Es decir, representa una familia cuasi ortogonal, pero que también es ortogonal según la elección de esa ratio
A sub n partido por A sub n menos 1. De nuevo, se puede comprobar de una manera muy sencillita que la función de Stieltjes asociada al funcional techo viene definida de la manera que tenemos ahí indicada. Estas transformaciones canónicas de Hieronymus están íntimamente relacionadas con problemas espectrales y polinomios de Kral, tal y como aparece reflejada en esta contribución de Alberto Grunbaum y Luc Heine de 1997, que pretende extender de una manera genérica los polinomios de Kral, es decir, polinomios que son autofunciones de operadores diferenciales de orden superior a 2, a través de la combinación de ser polinomios ortogonales satisfaciendo una relación de recurrencia a 3 términos. Y finalmente, se puede comprobar también de una manera muy sencillita que el funcional que resulta de añadir a el funcional lineal U una masa de Dirac es un nuevo funcional que es el resultado de la composición de, primero, una transformación de Christoffel y una transformación de Hieronymus. Esta adición de masas de Dirac a funcionales lineales fue realmente el objeto de un primer artículo publicado a comienzos de los años 40 por Harry Kroll, en el cual probaba que determinadas familias de polinomios ortogonales clásicos, cuando se le añaden masas de Dirac en los extremos del intervalo, aparecen como autofunciones de operadores diferenciales de cuarto. Es decir, la conexión de estas transformaciones con ecuaciones diferenciales, con problemas espectrales en ecuaciones diferenciales, son relevantes. Y hay que destacar que, de nuevo, se puede establecer una relación muy sencillita entre los polinomios ortogonales asociados a esta transformación de Uvarov y los polinomios ortogonales relativos a la primera medida, al primer funcional. Y hay que destacar, como hecho relevante, que la adición de masa de Dirac e incluso de derivadas de la masa de Dirac, lo que significa es añadir polos al funcional, a la función de Stieltjes correspondiente al funcional de momentos U, polos que dependen del orden de la derivada de la delta de Dirac que aparece. Con estos elementos, después de haberos motivado esas transformaciones de Hieronymus, Christoffel y Uvarov, pasamos a dar la primera definición relevante para lo que seguirá a continuación. Son lo que se llaman las transformaciones espectrales lineales. Si yo tengo dos funciones de Stieltjes asociadas al funcional V y al funcional U, diremos que el salto de U a V es mediante una transformación espectral lineal cuando sus funciones de Stieltjes están relacionadas de la manera que aparece en la transparencia. Es decir, la función de Stieltjes de U aparece multiplicada por una función racional y se le añade otra función racional. Ejemplos elementales de transformaciones de Christoffel y Hieronymus, de acuerdo con las informaciones que os he dado previamente, son las transformaciones de Christoffel y Hieronymus. Pero hay un resultado de Alexei Zdanov de 1997 que indica que toda transformación espectral lineal se puede representar como una superposición finita de transformaciones de Christoffel y Hieronymus. En otras palabras, Christoffel y Hieronymus son generadores de esa familia. Pasamos a continuación a una extensión de las transformaciones espectrales lineales. Son las transformaciones espectrales racionales y son transformaciones que siguen una pauta bilineal. Es decir, si SU y SV son funciones de Stieltjes asociados a funcionales V, se dice que V es una transformación racional espectral de U si las funciones Stieltjes están relacionadas de la manera que ahí indicamos. Es decir, es una transformación bilineal con coeficientes polinómicos. Y es de interés señalar de que
existen muchos modelos de transformaciones espectrales racionales más allá de los lineales, que como podéis imaginar corresponden al caso C igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo la transformación que asocia a un funcional, el funcional de primera especie, se puede ver que es un modelo elemental de transformación racional espectral. Dicho de otra manera, mirándolo desde la perspectiva de las matrices de Jacobi, si tengo una matriz de Jacobi y hago un shift, es decir, me olvido de la primera fila y la primera columna, esa matriz de Jacobi responde precisamente al funcional asociado de primera especie. Y esto refleja, en cierto modo, el resolvente de la matriz en ese caso. El resultado relevante de Zdanov, también del año 1997, el mismo artículo, indica que toda transformación espectral racional se puede representar como una superposición de transformaciones lineales, asociadas y antiasociadas. Si asociado representa cargarnos fila y primera columna, antiasociada significa completar la matriz con una nueva primera fila y una nueva primera columna. Y hay un resultado, que es un resultado relativamente reciente, que nos dice que si los funcionales están relacionados a través de una transformación espectral racional lineal, mediante la función de Stieltjes, se puede establecer una relación algebraica muy simple entre los funcionales. Fijaros bien que involucra el producto de funcionales, el funcional u y el v, con coeficientes polinómicos, con una condición extra, que es la que se indica a continuación, que se refiere única y exclusivamente a los polinomios involucrados en la relación espectral racional. Muy bien, os he brindado una pequeña panorámica de transformaciones de Darboux discretas que corresponden, como antes he señalado, a factorizaciones LU de la matriz de Jacobi. Fijaros bien que esas factorizaciones LU implican matrices bidiagonales, es decir, lo que estamos haciendo es truncar la matriz tridiagonal mediante un operador en diferencias de primer orden. Esa misma filosofía la vamos a explorar ahora para operadores diferenciales de segundo orden. Y es bien conocido que los polinomios ortogonales, al menos los que denominamos clásicos, aparecen en un contexto de un problema espectral para operadores diferenciales de segundo orden. El problema que plantea Ruth en el año 1884 y resuelve de manera efectiva, y posteriormente Salomon Bogner en 1929, es muy sencillo. Me dan un operador diferencial de segundo orden y me preguntan acerca de la existencia de sucesiones de polinomios I sub n con grado de I sub n igual a n que sean autofunciones de ese operador diferencial de segundo orden. El resultado, bien conocido por Bogner, nos dice que una condición necesaria y suficiente es que los A sub k sean polinomios con A sub 2 de grado a lo más 2, A sub 1 un polinomio de grado exactamente 1 y A sub 0 una cosita. Y en el artículo de Bogner, en el artículo de 1929, se demuestra que esas familias se reducen esencialmente a 5 familias. Los polinomios de Hermite, que corresponden al caso A sub 2 de x igual a 1. Los polinomios de Laguerre, que corresponden al caso A sub 2 de x igual a x. Los polinomios de Bessel, que corresponden a un polinomio A sub 2 cuadrático con 2 raíces en 1 y menos 1. Los polinomios de Bessel, que Bogner no los identifica con este nombre, sino que los relaciona con funciones de Bessel, que corresponden al caso A sub 2 de x igual a un polinomio cuadrático con una raíz doble,
Y finalmente, los llamados polinomios de Romanowski, que corresponden al caso en que a sub 2 de x es un polinomio cuadrático con dos raíces imaginarias complejas conjugadas. Estos polinomios de Romanowski no han sido muy estudiados en la literatura, pero recientemente se ha mostrado un cierto interés precisamente por la eclosión de los polinomios ortogonales excepcionales y los potenciales asociados a ellos. Aquí nos aparecen las familias bien conocidas de polinomios ortogonales, los que todo el mundo conoce de la literatura. Y veremos que juegan un papel central en el tratamiento de los polinomios excepcionales. Pero volvamos a operadores diferenciales de segunda especie, de segundo orden. Y el modelo canónico de operador diferencial de segundo orden es el que os indico ahí, menos la derivada segunda, más una función por i. Este es lo que se denomina operador de Schrödinger. Y teniendo en cuenta este operador, asociaré a él una función, una autofunción, que denominaré phi, con valor propio lambda. La voy a fijar. Y esta función recibe el nombre de seed function, función semilla, de la transformación, y lambda es lo que se llama una energía de factorización. Y U mayúscula se conoce como un potencial. Pensar en el modelo clásico que está asociado al oscilador armónico, que lleva implícitas las funciones de Hermite. La U de x es la x cuadrada, es decir, es un potencial cuadrático. Y entonces, la idea importante es, fijando la phi y lambda, podemos considerar la factorización de el operador L menos lambda por la identidad. Recuerdo, en el fondo es lo mismo que lo que estábamos haciendo en el caso discreto. Y se puede comprobar de una manera muy sencillita que el operador se expresa como un producto de dos operadores diferenciales de primera especie. El operador B es D más W, el operador A es menos D más W, donde W se puede comprobar también muy sencillamente que es la derivada logarítmica de la función semilla. ¿Qué va a significar una transformación de Darboux? Por lo mismo que veíamos en el caso discreto, conmutar el orden de los operadores de primer orden. Es decir, en lugar de BA ponemos AB, me saldrá un operador diferencial de segundo orden, que le llamo L gorro, y entonces se puede observar de una manera muy sencillita que de la conexión entre U y W que aparecía en el primer apartado, nos surge un nuevo U gorro que viene ligado con la U, con el potencial, de manera que es U menos 2 veces la derivada segunda del logaritmo de la función semilla. Es decir, estamos obteniendo una nueva representación de un operador de Schrödinger, que le llamamos L gorro, que está asociada a una nueva función potencial deducida a partir de mi función potencial inicial U mayúscula. Y entonces es importante señalar lo que se llama el intertwining entre los dos operadores y L gorro. Ese intertwining nos dice que L y L gorro están relacionados por una primera relación en la que interviene el operador de primer orden B mayúscula, pero también por una segunda relación en la que interviene el operador A mayúscula. De manera que este intertwining nos dice que si sí es una autofunción del operador L mayúscula con valor propio E mayúsculo, entonces la transformación de sí mediante la A mayúscula es una autofunción del operador L tilde con el mismo valor propio. En otras palabras,
que una transformación de Darboux es lo que se conoce como una transformación isoespectral. Preserva el espectro. Y, por otra parte, hay que observar que si la transformación A, la que aparece en la factorización, se aplica sobre la autofunción semilla, entonces A de phi evidentemente es cero. Y observar también que la inversa de la función semilla es una nueva autofunción de L gorro, y puesto que es un problema isoespectral, tiene el mismo valor lambda que la phi. O sea que de esta manera, si queréis, hemos establecido el paralelismo del caso continuo con el caso discreto, de manera que nos aparece un problema isoespectral. ¿Cómo aparecen los polinomios? Pues los polinomios aparecen en el marco de los modelos de operadores de Schrödinger, que se dice que son exactamente solubles mediante polinomios. Eso significa que existen funciones mu y z tales que para una familia de enteros positivos, salvo un número finito, las autofunciones son de la forma phi sub k definidas de esa manera. Y donde i sub k es un polinomio de grado k en la variable z. Es decir, estamos definiendo autofunciones a partir de polinomios mediante un cambio de variable y la multiplicación por un factor. Este factor mu es el responsable de garantizar un comportamiento asintótico correcto en los extremos de lo que se denominan estados acotados, mientras que los polinomios i sub k representan una modulación que describe los estados excitados. Y en particular, si L es un operador autojunto con apropiadas condiciones de regularidad y propiedades de frontera, entonces se demuestra, en virtud de ese carácter autoadjunto, que los polinomios i sub k son ortogonales. Un hecho importante es que cualquier operador diferencial de segundo orden se puede transformar en una representación, digamos, a la Schrödinger. Y esto es lo que se llama el método de Green-Liouville, que consiste en normalizar o poner en forma canónica este operador diferencial de segundo orden, transformándolo mediante un cambio de variable, esa función mu, y el nuevo operador L mayúscula, que viene definido de la manera que ahí indicamos. Esto es un resultado bien conocido y que se utiliza de una manera exhaustiva en lo que se llama la aproximación WKB en el tratamiento de ceros de polinomios ortogonales y en general de funciones especiales. Insisto que los polinomios ortogonales clásicos aparecen de una manera natural con operadores de Schrödinger, en el cual, en el caso Hermite, ya lo he señalado, aparece el potencial cuadrático, es lo que se conoce tradicionalmente como el oscilador armónico. En los polinomios de Laguerre aparecen asociados a un potencial que está vinculado a lo que se llama el oscilador isotónico. Y finalmente, los polinomios de Jacobi aparecen asociados a ese funcional vinculado a la inversa del cuadrado de un coseno hiperbólico, que se conoce en física matemática como el oscilador de Darboux, Pestle y Teller. Bien, entonces la pregunta es, supuesto que tenemos el operador exactamente soluble por polinomios, nos preguntan o nos preguntamos si existe una transformación de Darboux de L mayúscula tal que se preserva esa condición de ser soluble exactamente el nuevo operador mediante polinomios. Os voy a poner un ejemplo. Considerar el operador asociado de Schrödinger asociado al oscilador armónico y una posible elección de funciones semilla está ligada efectivamente a las funciones de Hermite, como todos bien conocéis. Entonces, L mayúscula es un
operador soluble exactamente mediante polinomios y de acuerdo con la representación de Green-Liouville, significa que z de x es igual a x, no alteramos la variable y la amplitud viene definida con la exponencial de menos x cuadrado partido por 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que el operador de Schrödinger para el oscilador armónico tiene funciones SID, phi-k, que vienen dadas a través de funciones de Hermite. Y lo que hacemos a continuación es pensar en operador diferencial de segundo orden asociado a los polinomios de Hermite. Es decir, que los polinomios de Hermite son los polinomios autofunciones de ese operador diferencial. Aquí se muestra de una manera muy clarita la conexión que existe entre la factorización o sea, la representación Green-Liouville del operador de segundo orden y su representación en términos de un operador de Schrödinger. Pero hay más opciones, y una de las opciones que es sencillamente hacer un cambio de variable de x a menos x, y entonces nos aparecen una familia de seed functions que está asociado a amplitudes no de la distribución normal, sino de la distribución normal exponencial x cuadrado partido por 2. Esto da lugar a unas funciones que están vinculados a lo que se conoce en la literatura como twisted Hermite polinomios. Y estas autofunciones que se obtienen a partir de esta simetría discreta son, de nuevo, autofunciones de un operador de Schrödinger, pero fijaros bien que en el caso de los polinomios de Hermite tenían autovalores positivos, ahora los autovalores son negativos. Bien, entonces supongamos que tenemos dos autofunciones del operador L mayúscula. Ahí he puesto eigenvalues, eigenfunctions. Y utilizaremos los siguientes pasos. En primer lugar, tomamos como función semilla la phi sub 1. Y recuerdo cuál era el juego con la transformación de Darboux. Es pasar del operador de Schrödinger L mayúscula a un operador L tilde, cuyo potencial es sencillamente el potencial inicial menos 2 veces la derivada segunda del logaritmo de la función semilla. Y recordar que las autofunciones estaban relacionadas de una manera muy sencilla. La psi tilde era la actuación de la componente A mayúscula sobre sí, y curiosamente se puede dar una representación muy sencillita del psi tilde como cociente entre el browskiano de phi sub 1, la función semilla utilizada, y la función psi, es decir, una autofunción dividido por phi sub 1, por la propia función de semilla. Pero de nuevo, yo puedo considerar una nueva función semilla. Una función semilla que va a ser la phi sub 2 tilde. Phi sub 2 tilde que corresponde a la actuación de A sobre phi sub 2. Recordar que la actuación de A sobre phi sub 1 valía 0. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una autofunción formal de L tilde. Y lo que hacemos es, utilizando como función semilla esta phi sub 2 tilde, generar una transformación de Darboux del L tilde. De manera que el nuevo potencial vendrá dado de la forma que ahí os he indicado. ¿A qué conclusión llegamos? Si parto de autofunciones de L y yo denoto por psi tilde las autofunciones de L tilde, entonces las autofunciones de Legorro, es decir, la reiteración de la transformación de Darboux con funciones semilla phi sub 1 y phi sub 2, tiene como autofunciones la ratio entre los browskianos de phi sub 1, phi sub 2 y psi, y el browskiano de las dos funciones semilla. Esta idea se puede reiterar y lo que obtenemos es, a través de iteraciones de transformaciones de Darboux, llegar
mediante un número finito de ellas, a generar diferentes familias de operadores de Schrödinger con funciones potenciales que denotamos por U sub n, que vienen definidas de una manera muy sencillita a través de las derivadas segunda del logaritmo de los bronskianos asociados a las sucesiones funciones semilla. Y además, podemos establecer una relación muy sencillita entre las funciones propias, las autofunciones del operador L y las funciones del operador L sub n a través de un cociente de bronskianos. Transformaciones de Darboux de matriz de Jacobi y transformaciones de Darboux de operadores diferenciales de segundo orden son casos particulares de transformaciones de Darboux de operadores autoadjuntos. Algunos de estos resultados los hemos analizado en un survey conjunto con CMV y publicado recientemente en una colección conjunta SEMA, SIMAI y Springer. Bien, y vamos ya a la motivación de los polinomios excepcionales con los que voy a acabar mi presentación. Partimos de operadores diferenciales de segundo orden y diremos que este operador es un operador excepcional cuando admite autofunciones polinómicas para un número cofinito de grados. Es decir, no existe una sucesión completa con grado de I sub k igual a k, sino que existe una sucesión en la cual nos faltan un número finito de grados de polinomios. Entonces, tenemos polinomios excepcionales ortogonales cuando son autofunciones de ese operador que hemos llamado operador excepcional. Y además es posible imponer condiciones frontera tal que esos polinomios, repito, salvo un número finito, sean autofunciones de correspondiente problema de Sturm-Liouville. Es la razón por la cual ese operador lo hemos llamado excepcional y los polinomios los hemos llamado excepcionales. Es decir, tenemos gaps, agujeros en los grados y en esa situación los operadores diferenciales ya no tienen la restricción de que los coeficientes sean polinómicos, sino que en general los coeficientes son funciones racionales. A modo de ejemplo, imaginaros que consideramos la familia de polinomios ligados a ese proceso que hemos visto antes de Darboux, que implica el polinomio H sub 1, el polinomio H sub 2 y el polinomio H sub n de Hermite. El bronskiano es un polinomio de grado n. Y es sencillo comprobar que estos polinomios de grado n son soluciones, autofunciones, de un operador diferencial de orden 2 con ese potencial que es menos 2x menos 8x partido por 1 más 2x cuadrado, o si queréis, con la formulación del amigo Schrödinger, 2x más 8x partido por 1 más 2x cuadrado, y son autofunciones salvo los casos n igual a 1 y n igual a 2, porque podéis comprobar inmediatamente de la representación de los h sub n gorro que el h sub n cuando n vale 1, cuando n vale 2, vale 0. Entonces se puede comprobar de una manera muy sencillita, utilizando la teoría de Sturm-Liouville, que estos polinomios son ortogonales con respecto a una función peso. Una función peso que está asociada a la medida de la asociada de los polinomios de Hermite, es decir, la distribución normal, pero dividida por un polinomio cuadrático, elevado al cuadrado. Y hay que señalar de una manera muy sencillita que si yo parto de mi operador diferencial de segundo orden para los polinomios de Hermite, recuerdo, y segunda menos 2x y prima, entonces el t tilde
es precisamente ese operador que hemos descrito anteriormente. De manera que si los H sub n son autofunciones del operador T, los H sub n gorro son autofunciones del primer paso de la transformación de Darboux. Y hay que insistir en el hecho de que este operador A mayúscula, que es un operador de segundo orden que os indico a continuación, es un operador que satisface esa propiedad algebraica que relaciona el operador inicial T, el operador de Hermite, y el operador de segunda especie. Un segundo ejemplo, y con esto acabaré ya, tiene que ver con el operador diferencial de segundo orden asociado a los polinomios de Laguerre. Entonces, un ejercicio sencillito nos indica que ese operador T admite una factorización AB más alfa más 2, donde A es un operador diferencial de primer orden y B es un operador diferencial también de primer orden. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Cambiar el orden. En lugar de AB, poner B por A, manteniendo el alfa más 2. Entonces se puede comprobar que generamos un segundo operador diferencial, que llamo T tilde, en el cual los coeficientes ya son funciones racionales. Lo que os decía, tenemos un ejemplo de operador que es excepcional. Y este operador admite como autofunciones polinomios que se expresan en términos de los polinomios de Laguerre. Pero fijaros bien, solamente es válido para polinomios de grado mayor o igual que 1. Es decir, tenemos un gap, un agujero en los polinomios de grado 0. Y esos polinomios, de nuevo, son ortogonales respecto a una función peso, ligada evidentemente al peso de Laguerre, al peso de la distribución gamma, dividido por el cuadrado de un polinomio de grado 1. Observad que tengo un gap. El denominador es el cuadrado de un polinomio de grado 1. En el caso de los Hermite, tenía dos gaps. El denominador es el cuadrado de un polinomio de grado 2. Estos polinomios excepcionales, como os decía, han conocido un vertiginoso crecimiento en los últimos años, pero curiosamente hay muy pocas contribuciones relacionadas con propiedades asintóticas de estos polinomios y comportamiento de sus ceros. Es decir, los ceros ya no satisfacen propiedades clásicas de los ortogonales que están en el interior del soporte de la envoltura convexa, el soporte de la medida, sino que podemos tener ceros fuera del soporte, incluso ceros complejos. En un trabajo con David Gómez Ullate y Milson establecimos unos ejemplos muy importantes en el caso de polinomios excepcionales, tanto de Laguerre como de Jacobi. Y señalaros un resultado precioso, relativamente reciente, el año 2019, de García Ferrero, Gómez Ullate y Milson, publicado en el Journal of Mathematical Analysis and Applications, que demuestra que toda familia de polinomios excepcionales se obtiene como resultado de la aplicación de un número finito de transformaciones de Darboux a la familia de los polinomios ortogonales clásicos. Es decir, que los excepcionales en el fondo son los clásicos más transformaciones de Darboux. La correspondiente función de ortogonalidad viene definida a partir de la medida clásica, dividida por un cuadrado de un polinomio cuyos coeficientes son reales y este polinomio no se anula en el soporte del peso clásico. Recientemente, a efectos de artículos de Survey, os recomendaría la lectura de un artículo publicado en el mismo volumen de un congreso, una escuela que se celebró en Camerún. Es un artículo de Gómez Ullate y Milson, que son unas lecciones sobre polinomios ortogonales excepcionales y su conexión con las soluciones racionales de la ecuación de Penlevé.
Pero asimismo, en torno a los polinomios excepcionales ortogonales, hay recientemente numerosas contribuciones de Antonio Durán en las que establece la conexión entre este carácter excepcional y polinomios de la familia Kroll que antes os he señalado. Todo vía matrices de Casorati, matrices wronskianas y similares. Es un tema que interesa mucho a los físicos teóricos por, sobre todo, el marco de potenciales no estándar y que genera modelos que intentan ser contrastados con experiencias de tipo concreto en modelos de física de partículas y en física experimental. Bueno, pues acabo ya la exposición agradeciéndoos vuestra atención y a la espera de preguntas que os puedan haber surgido de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias por tu charla. Hay, como bien has dicho, hay cuestiones, preguntas, algún comentario. Sobre la charla podéis activaros el micrófono. Bueno, si no tenemos cuestiones, pues despedimos, te damos las gracias otra vez, si no hay cuestiones y... Perfecto.